Muy bien, vamos a ver ahora la recesión. ¿Qué es una recesión? Se considera recesión cuando en 2 trimestres el Producto Interno Bruto de un país va en negativo, ya sea en términos nominales o reales. Como dijimos anteriormente, no siempre es una ciencia exacta y no siempre tenemos todos los indicadores que nos van a decir, ok, estamos en una crisis. Cuando hay una recesión se pueden ver muchas señales, no solamente en la reducción del Producto Interno Bruto o en un crecimiento negativo en más de 2 trimestres consecutivos, sino que las empresas empiezan a despedir personal, empiezan a ahorrar costos, a reducirlos y empiezan a ver cualquier cosa que esté fuera de lugar para ajustarla y así minimizar los costos de operación para poder solventar los años que vienen. Por otra parte, los gobiernos comienzan a aumentar las tasas de interés ya que la economía se sobrecalentó y causó que una inflación increíble o de máximos históricos se produjera, y por otra parte podemos ver que las personas están gastando menos. En una recesión podemos ver las mejores oportunidades de inversión. ¿Por qué se generan? Porque cuando en el ciclo alcista hubo una gran fiebre por invertir y comprar activos y llevó esto a que los precios de las acciones se fueran a máximos históricos, rompiendo todos los récords y todo se sobrecalentara, esta sobreproducción de bienes y servicios ahora hace que la demanda de ellos se reduzca y que tengamos que sufrir un periodo de vacas flacas. Ya desde los egipcios hablaban de esos términos de vacas flacas, y es que no solo es un respiro para la economía, sino que es un reacomodo en todos los diferentes mercados y los sectores de las finanzas y la economía. Cuando hay una recesión económica, las personas dejan de gastar, dejan de invertir, se reduce el consumo y esto hace que las empresas sufran los estragos de este respiro de la economía. También los gobiernos, al ver que la economía se estaba sobrecalentando, tienen que hacer una serie de maniobras para poder controlar la recesión, y no siempre es regla que después de una recesión tiene que convertirse en una crisis. Si la recesión no es bien controlada desde la parte gubernamental de los bancos centrales o la parte corporativa, sin duda puede convertirse en una crisis que es una especie de depresión prolongada de la economía. Y bueno, durante las recesiones, ¿cuáles son las grandes oportunidades que existen para los inversionistas? Durante las recesiones, todo lo que sea growth stocks o acciones de empresas cuyas valuaciones se basan en las proyecciones a futuro, pero que no generan ni dividendos ni rendimientos en el presente, comienzan a irse hacia abajo rápidamente, ya que son acciones 100% especulativas y no son verdaderos negocios productores de efectivo. Por el contrario, las empresas que sí producen ganancias, que sí reinvierten, que sí entregan dividendos y que sí son muy rentables, tienen una reducción en sus valuaciones, pero es mucho menor que la que sufren todas las acciones como growth stocks, todas las acciones especulativas o de tecnología. Y esto nos abre ventaja tanto para entrar en empresas de value stocks, que son las que producen dinero, y también para entrar en acciones de empresas growth stocks, que son las que no producen dinero, pero que tienen un gran potencial a futuro. Obviamente hay muchas excepciones que no valen la pena invertir, pero durante los periodos de recesión es nuestra gran oportunidad de ingresar y de consolidar nuestras posiciones de inversión, ya sea a través de un fondo mutuo, de un fondo indexado, como del S&P 500 y los demás, o a través de acciones individuales, principalmente de las blue chips, que son compañías de $5,000 millones de capitalización bursátil en adelante. ¿Por qué los periodos de recesión son tan buenos para los inversionistas? Porque nos dan la oportunidad o la ventana de tiempo necesaria para consolidar nuestras posiciones. Como dijimos anteriormente, si estamos en una recesión hoy es porque antes hubo un periodo de bonanza económica y mucha abundancia de dinero barato y dinero fácil en la economía. Cuando estamos en una recesión, podemos tener una de las mejores oportunidades para invertir a través de cualquier sea el instrumento que estemos buscando. Principalmente la renta fija en los periodos de recesión se hace mucho más rentable porque todo el mundo está buscando un rendimiento seguro y prefieren guardar el capital en instrumentos de renta fija para que tan siquiera el rendimiento que les dan les ayude a contener la inflación que está sufriendo su capital, para cuando hay un periodo alcista de nuevo poder invertirlo, o al final de la fase de la recesión, que sería el momento ideal para consolidar nuestras posiciones. ¿Cuáles son los riesgos de invertir durante una recesión? Principalmente los riesgos son que no sabemos cuánto duran. Por lo general duran entre 2 y 4 años, pero podrían convertirse en una depresión o una crisis económica en un periodo muy corto de tiempo, por lo que si consolidamos nuestras posiciones de inversión durante una recesión, corremos el riesgo de que no solamente sea una recesión, sino que se convierta en una verdadera crisis y los activos, aunque ya hayan bajado considerablemente, puedan irse mucho más abajo. En los periodos de crisis, hasta las mejores empresas y las más valiosas se pueden ir muy abajo en sus cotizaciones en bolsa, y esto puede ocasionar que hayamos entrado muy pronto o antes de tiempo en nuestras inversiones. Por eso hay que tener muy en cuenta los indicadores económicos para saber cuándo estamos saliendo ya de una recesión o cuándo está empeorando la recesión a tal grado que podría caer en una crisis. Y como inversionistas, la crisis es la mejor de las etapas.
No hay lugar a dudas que las crisis son la Navidad de los inversionistas, pero nunca sabemos cuándo van a llegar. Hay muchas señales que pueden darnos algunos indicios, pero nadie a ciencia cierta puede decir que habrá o no habrá una crisis. Es por eso que los inversionistas están muy atentos durante las crisis para ver si la recesión se convertirá en una crisis o si tomará el camino ascendente y continuará creciendo, convirtiéndose en un periodo alcista o en un bullish market. Se habla de tomar riesgos durante las recesiones. El riesgo es mucho menor si invertimos en empresas que generan dinero, en empresas rentables y que pagan dividendos principalmente, y es muy importante que paguen dividendos aunque sea un centavo de dólar, porque las empresas que pagan dividendos es mucho menos probable y mucho más difícil que puedan estar manipulando de mala fe sus estados financieros. Es una regla en las inversiones, siempre que paguen aunque sea un dólar o un centavo de dividendos, lo cual es como un voto de fe de las empresas hacia los inversionistas y viceversa. Por otra parte, las empresas de tecnología, biotecnología, todo lo que tenga que ver con empresas que no generen dinero, que solamente están quemando capital, son cash burners o son recientes ofertas públicas iniciales de empresas débiles, todas esas corren el riesgo de caer hasta 90% durante las recesiones o incluso de irse a la quiebra. Las recesiones representan una brillante oportunidad para los inversionistas de comprar grandiosas empresas generadoras de dinero en esos periodos, ya que sus cotizaciones tienden a llegar abajo incluso de su verdadero valor intrínseco. Durante los periodos de recesión, en la microeconomía, las familias, las personas tienden a gastar menos, a ahorrar más, invertir menos, comprar menos artículos, salir menos a consumir en restaurantes, al cine, a paseos, a turismo, etc. Y esto hace que el flujo de dinero se reduzca aún más, prolongando el periodo de la recesión. Acuérdate que como es arriba, es abajo. Si la economía en general le está yendo mal y hay una recesión y todo se está ralentizando, igual en la microeconomía vamos a ver que los negocios batallan más para vender, que abren menos o cierran sucursales, que los artículos que vemos comienzan a reducir en volumen en las tiendas. Podemos ver también que las personas gastan menos, que ahorran más su dinero, tienden a correr menos riesgos, hay menos emprendimientos, menos ofertas públicas iniciales en bolsa de nuevas empresas que coticen públicamente y bueno, toda la serie de elementos negativos que hacen que las personas cuiden su dinero y no gasten. Esto hace que aumente el ahorro en las cuentas bancarias y las personas no se arriesguen, lo cual es lo que hace que las cotizaciones en bolsa suban. En las recesiones, las empresas fuertes sobreviven y sobreviven más fuertes cuando comienza el siguiente ciclo económico alcista. Pero las empresas débiles que tienen mucha deuda y que vienen acarreando pobres resultados trimestrales o interanuales son las que corren el riesgo incluso de desaparecer o por lo menos de irse muy abajo 90-95% en sus cotizaciones en bolsa. Veamos en el siguiente video qué pasa cuando una recesión se convierte en una verdadera crisis y qué grandes oportunidades trae para los inversionistas, ya que se considera la Navidad de los inversionistas.